Estás a bordo de un tren expreso de pasajeros, viajando a 250 kilómetros por hora. Miras por la ventana y ves cómo el paisaje se difumina en un borrón de colores. El viaje es tan suave y silencioso que puedes mantener un vaso de agua lleno sobre tu pequeña mesa plegable, sin derramar una sola gota. De repente, el tren se aproxima a una larga curva en las vías. Sientes cómo tu cuerpo se inclina ligeramente. La fuerza centrífuga te empuja hacia la ventana y la inmensa bestia de acero de 1000 toneladas gira con una precisión absoluta, sin frenar, sin sacudirse, guiada mágicamente a través del paisaje. En ese momento, si alguien te preguntara cómo es posible que esta máquina gigante logre girar sin que el maquinista tenga un volante en la cabina, tu sentido común te daría una respuesta inmediata. Todos hemos visto de cerca las ruedas de un tren. Sabemos que no son planas como las llantas de un coche. Tienen un pequeño reborde de metal en la parte interior, una especie de labio llamado pestaña. Tu cerebro, guiado por la lógica visual, asume que las vías del tren funcionan exactamente igual que las pistas de autos de juguete con las que jugabas de niño. Crees que cuando el tren llega a una curva, ese borde de acero choca contra el lateral del riel, encajándose físicamente y obligando a la inmensa máquina a seguir el camino, usando la fuerza bruta del metal contra el metal para no salirse de la vía. Es una explicación sencilla, obvia y visualmente perfecta, y es completamente falsa. Si los trenes dependieran de ese borde de metal para girar, el viaje que estás disfrutando ahora mismo se convertiría en un desastre catastrófico en la primera curva. Si una máquina de 1000 toneladas intentara girar a 250 kilómetros por hora, usando únicamente el impacto de una pestaña de acero de 3 centímetros contra el costado de la vía, la fricción sería apocalíptica. El chirrido del metal rozando contra el metal sería lo suficientemente fuerte como para dejar sorda a la tripulación. La inmensa inercia del tren, empujando contra ese pequeño reborde, generaría temperaturas extremas, suficientes para poner el acero al rojo vivo en cuestión de segundos. La pestaña actuaría como la cuchilla de un torno industrial, triturando el riel y devorando su propia rueda hasta que el metal cediera por completo, enviando el tren entero volando fuera de la curva como un misil incontrolable. Ese reborde metálico que ves en las ruedas casi nunca toca las vías en un viaje normal. Es únicamente un seguro de emergencia de último recurso para evitar descarrilamientos por vientos extremos o escombros. Entonces, si el borde no toca la vía, ¿cómo demonios gira un tren sin volante? Para entender este milagro de la física, primero tenemos que mirar debajo de tu coche. Cuando conduces tu automóvil y tomas una curva, las ruedas del exterior de la curva tienen que recorrer una distancia mucho mayor que las ruedas del interior. Para solucionar esto, tu coche tiene un sistema de engranajes complejo llamado diferencial, que permite que la rueda izquierda y la rueda derecha giren a diferentes velocidades, pero los trenes no tienen diferenciales. Debajo del vagón, las dos ruedas de acero están fusionadas a un solo cilindro de metal masivo llamado eje rígido. Es una sola pieza de acero forjado. Esto significa que, por pura ley de la física, la rueda izquierda y la rueda derecha están obligadas a girar exactamente al mismo tiempo y a la misma velocidad. Nunca una puede girar más rápido que la otra. Si las ruedas del tren fueran cilindros perfectos, tomar una curva sería geométricamente imposible. La rueda exterior intentaría recorrer un camino más largo, pero como está atada rígidamente a la interior, se vería obligada a arrastrarse y patinar violentamente sobre el acero. 1000 toneladas arrastrándose sobre metal a alta velocidad destruirían las vías en un solo viaje. Aquí es donde los ingenieros del pasado lograron algo que parece magia. No usaron computadoras, no usaron electrónica ni sensores de dirección. Solucionaron un problema mecánico imposible utilizando únicamente la geometría pura. La gran mentira de la ingeniería ferroviaria es la forma de la rueda. A simple vista parecen cilindros planos, pero si las miras con la precisión de un microscopio, descubrirás que las ruedas de los trenes son cónicas. Tienen forma de cono truncado. Son ligeramente más anchas en la parte que está pegada a la pestaña y se van haciendo más estrechas hacia la parte exterior. Y esta simple inclinación es el verdadero volante del tren. Es un sistema de autonavegación brillante que utiliza la misma fuerza que intenta destruir al tren para salvarlo. Imagina el momento exacto en que tu tren de alta velocidad entra en la curva. La física básica entra en acción, y la fuerza centrífuga, esa inercia masiva, empuja todo el peso del tren hacia el exterior de la curva. Como todo el eje se desplaza lateralmente hacia afuera por este empuje, la rueda exterior se monta sobre la vía usando la parte más gruesa y ancha de su cono. Al mismo tiempo, la rueda interior, que ha sido arrastrada hacia el mismo lado, ahora se apoya sobre la vía usando la parte más delgada y estrecha de su cono. El resultado es un truco matemático perfecto. Aunque ambas ruedas siguen atadas al mismo eje rígido y ambas dan exactamente el mismo número de vueltas por segundo, la rueda exterior ahora tiene un diámetro mayor que la interior. Como es más ancha, recorre más distancia en una sola vuelta. Automáticamente, sin que ninguna pieza mecánica se mueva, el eje entero se curva y traza el arco de la vía con una precisión milimétrica. El tren se guía a sí mismo, dobla las esquinas flotando sobre la geometría del cono, en un equilibrio termodinámico donde el metal apenas susurra contra el acero. Pero esta coreografía matemática, esta danza perfecta entre la inercia y la geometría que te permite viajar cruzando países en absoluto silencio, esconde un problema de diseño absolutamente aterrador. Todo este sistema, una bestia de miles de toneladas moviéndose a velocidades extremas, depende de un delicado baile donde el contacto real entre la rueda curva y la vía de acero es apenas del tamaño de una moneda. Y aquí es donde la perfección del cono se vuelve en su contra. Cuando el tren sale de la curva y entra en una línea recta a altísima velocidad,
El sistema cónico intenta autocentrarse, pero la inercia hace que se pase un poco de la línea central. El eje se desliza demasiado hacia un lado, la rueda cónica corrige empujando hacia el otro, y se vuelve a pasar. El tren entra en un bucle infinito de sobrecompensación geométrica, comenzando a golpear brutalmente de izquierda a derecha en un fenómeno físico destructivo que los ingenieros llaman movimiento de lazo. La vibración lateral se vuelve tan violenta que las vías comienzan a fracturarse y los ejes de acero macizo amenazan con partirse por la fatiga del metal. A velocidades extremas, el tren literalmente bailaría hasta salir volando de las vías. Para evitar que las ruedas cónicas destruyan el propio tren por su exceso de perfección a 300 km por hora, la ingeniería moderna tuvo que intervenir la naturaleza de este movimiento. No podían cambiar la forma de la rueda porque la necesitaban para las curvas, así que decidieron atrapar a la bestia antes de que pudiera sacudirse. Ocultos en las sombras de los bogies, que son las inmensas estructuras de acero que sostienen las ruedas debajo de los vagones, los ingenieros instalaron enormes y poderosos amortiguadores hidráulicos. Estos gigantescos cilindros presurizados actúan como los músculos tensores de un atleta olímpico, absorbiendo la energía lateral del movimiento del lazo y congelando el bamboleo letal en milisegundos. Con la bestia lateral domada, el tren vuelve a ser un dardo perfecto surcando la superficie de la Tierra. A 300 km por hora, la cabina es un santuario de paz. Puedes volver a beber tu café. Pero al solucionar el problema de la dirección, los ingenieros acaban de crear un monstruo termodinámico completamente nuevo. Has tomado una masa de 1000 toneladas y le has otorgado una energía cinética tan colosal que desafía la comprensión humana. Y tarde o temprano, este inmenso proyectil tendrá que hacer algo para lo que las leyes de la física no tienen piedad: detenerse. Tu sentido común interviene de nuevo. Piensas en tu coche. Cuando quieres parar, pisas un pedal. Unas pastillas de freno muerden unos discos de acero. La fricción hace su trabajo y te detienes. Así que imaginas que, debajo de los vagones del tren, hay pastillas de freno gigantescas, listas para aferrarse a las ruedas o a las vías. Es una suposición letal. Si intentaras usar fricción física tradicional para detener 1000 toneladas a esa velocidad extrema, el resultado sería dantesco. La cantidad de energía cinética que debe disiparse es tan monstruosa que, en los primeros 3 segundos de frenado, las pastillas se fundirían convirtiéndose en escoria líquida. Las ruedas de acero brillarían en blanco incandescente antes de estallar en metralla candente bajo el vagón. El tren se quedaría sin frenos al instante, envuelto en llamas y deslizándose inexorablemente hacia el desastre. La fricción mecánica es inútil frente a este dios de la inercia. Entonces, ¿cómo detienes esta montaña de acero voladora sin que nada roce contra nada? Los ingenieros recurrieron a la brujería electromagnética. Utilizaron algo llamado freno dinámico regenerativo. En lugar de apretar un freno físico, le dieron la vuelta a las reglas de los motores. Esos inmensos motores eléctricos que durante horas han estado consumiendo energía para empujar el tren, de repente, por un simple cambio en los circuitos, se convierten en monstruosos generadores. El piloto activa el freno y el flujo se invierte. Ahora es la aterradora inercia del tren la que obliga a los motores a girar a la fuerza. Al hacerlo, el tren comienza a devorar su propia energía cinética, transformándola violentamente en electricidad masiva. Esta resistencia electromagnética interna es tan brutal que frena al tren como si estuviera atravesando melaza espesa. Pero la energía no puede destruirse, tiene que ir a algún lado. Así que el tren dispara esos millones de vatios recién generados de vuelta hacia los cables de alta tensión que corren sobre su techo. Literalmente, el tren frena usando toda la red eléctrica del país como su propio amortiguador gigante.